Muy buenos días, estamos a martes 23, son las 9:30 de la mañana y estamos retransmitiendo desde el Hospital Clínico San Carlos de Madrid. Estamos en esta aula convocados por el Instituto de Investigación y Desarrollo Social de Enfermedades Poco Frecuentes, el INDEF, quien ha tenido a bien celebrar un desayuno, coloquio con profesionales sanitarios, representantes de asociaciones de pacientes y bueno, personas que durante 1 hora y media vamos a estar debatiendo de alguna forma pasos para avanzar en la innovación social, innovación para crear, se llama este encuentro. Mi nombre es Irene Tato, soy periodista de salud y vengo en representación del Instituto de Experiencia del Paciente para moderar este encuentro y mi labor es dar de alguna forma un poco la voz, de repartir y escuchar y tomar buena nota de lo que aquí se diga. Así que no quiero monopolizar más, voy a presentar a nuestros invitados. A mi derecha empiezo con la doctora Amaya Belanger, si es correcto, secretaria del INDEF y experta en enfermedades metabólicas. Ella trabaja en el Hospital Ramón y Cajal y luego te pasaré serás la primera en intervenir cuando lance la primera pregunta. A mi izquierda tengo a la doctora Teresa de Santos Moreno. Ella es experta en la unidad, trabaja en la unidad de neuropediatría de aquí de la casa del Instituto del Niño y Adolescente del Hospital San Carlos. Si quieres, sigo por la izquierda y luego paso a la derecha. Tenemos como miembro del equipo directivo de aquí de la casa del Hospital San Carlos a la doña Teresa Martín, que es responsable y subdirectora de enfermería. Si digo algo mal, vosotros me corregís. Bueno, aquí a mi derecha la doctora Silvia Sánchez Ramón, que es inmunóloga, que trabaja en la unidad de inmunología de inmunodeficiencias primarias, que luego nos explicarás lo que son. A su derecha tenemos a Mónica Suárez Feligueroso, que ha venido representando, es la persona que lleva en Madrid Relaciones Institucionales de ASEN, que para los que no lo conozcan es la asociación que representa a las patologías neuromusculares. A su derecha está Carmen Sever Bermejo, que es la coordinadora actual de ELA, de la asociación que representa leucodistrofias. Y aquí a la izquierda tenemos a Álvaro Villanueva Galobar, en representación de lo que llamamos innovación social dentro del INDEF. Luego nos explicas bien qué tareas lleváis dentro del instituto. Y finalmente Pilar también, que es colaboradora del instituto. Pues sin más, vamos a introducir ya los temas que queremos tratar esta mañana. Estamos aquí porque, como sabéis, dentro de unos días se celebra el Día Mundial de las Enfermedades denominadas raras, pero que queremos empezar a utilizar el nombre de enfermedades poco frecuentes o infrecuentes, como nos apuntaban. Todos sabemos que son aquellas enfermedades con una prevalencia muy baja, que son desgraciadamente miles y, por tanto, para cada una de ellas es muy difícil darse a conocer y, sobre todo, avanzar en aquellas necesidades que tienen los colectivos afectados. Por eso la importancia de agruparse, de las sinergias y de la labor que hacen las asociaciones. Ahora veremos cómo trabajan, cómo aportan investigaciones y cómo ayudan a los profesionales a dar pasos, no solamente en el conocimiento de estas enfermedades, sino, por supuesto, en el que haya tratamientos y acceso a estos tratamientos. Bueno, estamos aquí para hablar de innovación social, por tanto, lo primero que os tengo que preguntar es qué es innovación para vosotros, y luego ya vamos acotando. Una pregunta fácil. Una pregunta fácil. Bueno, pues sobre todo yo creo que en enfermedades poco frecuentes uno de los problemas importantes es que los pacientes están dispersos, no se agrupan todos en Madrid, sino que viven cada uno en su ciudad, en su pueblo, etcétera, etcétera. Y entonces muchas veces conseguir aunar esfuerzos o aunar recursos es muy difícil, tanto para ellos como para los médicos que los atienden. Entonces uno de los problemas importantes precisamente es esa comunicación y eso es parte de la labor de INDEF, el intentar aunar esfuerzos de gente que está dispersa a nivel geográfico, pero luego a nivel del trabajo en un hospital, el hospital es un centro de referencia, pues una de nuestras labores es intentar facilitar a los pacientes, aunque vivan lejos, el poder atenderles y poder estar con ellos de una forma fácil, bien fomentando la telemedicina, bien fomentando la relación
del centro especializado o el centro experto con los hospitales que están ya más cerca del paciente, con los centros locales y sobre todo poder aunar también esfuerzos en cuanto a la investigación, que esos pacientes que vivan fuera geográficamente se puedan beneficiar de no solo el conocimiento, sino de las últimas apuestas a nivel científico que pueda haber. Vale. El reto para los comunicadores es luego, esto que nos has contado, sacarlo en un titular. Sí. Pero bueno, vamos avanzando. Entonces decía, me parece que os he presentado así en un orden. Ahora a continuación, no sé si eras Teresa, ¿verdad? Pues doctora de Santos, ¿qué es para usted os tuteo, para ti la innovación? Pues mira, la innovación en el aspecto social, yo creo que desde el punto de vista de las enfermedades poco frecuentes, como dice Maya, hay prioritario pues, que haya centros de referencia, profesionales que puedan ofertar el tratamiento y las últimas actualizaciones. Y luego también es muy importante la comunicación con estos pacientes en el día a día, bueno, pues en enfermedades que sí son poco frecuentes para nosotros, luego van a ser todavía más infrecuentes pues, para los médicos de atención primaria, para los padres, la comunicación un poco en el ambiente donde se mueve ese niño, enfermedades genéticas, es decir, cómo se abre tanto el espectro diagnóstico. Y luego otro punto que a mí me parece muy importante en la innovación social sería la incursión de estos niños cuando dejan de ser niños en un programa de multidisciplinar, en el abordaje multidisciplinar que muchas de estas patologías multisistémicas tienen. El neurólogo, desde el punto de vista por nuestra formación, ¿no? Pues somos un poco pequeños internistas, ¿no? Y tenemos una visión médica más ambivalente, pero es verdad que cuando estos pacientes salen de nuestro entorno pediátrico, pues la mayoría echa un poco de menos esa ayuda, ¿no? De redistribución de citas, de coordinación de citas, de coordinación con primaria, con las, no sé, con muchas patologías ya un poco en la cronicidad. La verdad que yo creo que eso es un abordaje desde el punto de vista de enfermedad crónica, que son muchos de estos pacientes, me parece que es importante, debería no ser innovación sino realidad, pero estamos todavía un poco en innovación. Luego te preguntaré sobre esto, de qué forma podéis ayudar, ¿no? Desde especializada a primaria, en ese abordaje. Pues si quieres, pasamos por aquí, doctora Silvia Sánchez Ramón. Pues la innovación en el campo de las inmunodeficiencias primarias pasa en primer lugar por el conocimiento. O sea, hay un gran desconocimiento a nivel social de lo que son las enfermedades del sistema inmunológico, que son poco frecuentes, pero al final son muchas, son 230 ya descritas hasta la actualidad. Pues tiene que haber un mayor conocimiento, una mayor formación, no solamente a los pacientes, a la atención primaria. Para los pacientes pues son fundamentales las asociaciones de pacientes de estas enfermedades y también la coordinación. Son enfermedades que o se diagnostican precozmente con una buena coordinación y son derivadas inmediatamente a los centros especializados o terminan en enfermedades crónicas con grandes discapacidades e incluso son mortales. Cuando en realidad son enfermedades tratables, algunas de ellas curables y desde el punto de vista social, fundamentalmente, sería eso. Desde el punto de vista inmunológico, la innovación pasa por tener centros especializados con cada vez mayor capacidad de laboratorios de diagnóstico. Y aquí después podemos hablar porque estamos haciendo una apuesta por hacer un diagnóstico genético que no se ha abordado hasta el momento en el resto del país. Y pues es fundamental porque cada día tenemos mejores tecnologías y el diagnóstico es fundamental. Una política sanitaria que aborde el diagnóstico al final es una política sanitaria que mejora la vida de la calidad del paciente y de sus familias y sin duda que ahorra gastos sanitarios. Bueno, los retos que estáis planteando no son pocos, ¿no? Conocimiento, coordinación, derivación, pero yo tomo nota de todos ellos. Si quieres, Álvaro, empezamos con la izquierda de nuevo. Nosotros desde INDEF lo que estamos intentando es que la innovación social llevarla por varios campos. Primero, un campo que es el de la especialización. Creemos que se tienen que crear unidades de referencia, aún más a nivel nacional, y en algunas enfermedades poco frecuentes pues no hay pacientes como para que haya más de una unidad. Entonces esto te hace innovar tecnológicamente para poder tratar a los pacientes que están, si creamos una unidad en Madrid, pues que están en Murcia o en Barcelona o en Cantabria.
y ahí estamos trabajando pues, con ideas como es a través de sistemas con tablets para poder seguir al paciente, también con pulseras, como ya se está utilizando en Estados Unidos, por ejemplo, para los pacientes epilépticos se les monitoriza las crisis epilépticas, lo que duermen, el tema cardíaco. Y luego, desde otro punto, un poco más social del día a día, creemos que hay que mejorar temas como, por ejemplo, nuestros chavales antiguamente pues no llegaban a la edad adulta porque no había un conocimiento médico que lo permitiera. Ahora la mayoría de ellos llegan y entonces nos estamos encontrando con limitaciones como, por ejemplo, que no hay residencias sociosanitarias donde se pueda tratar un paciente que necesita más del tema social, como podría ser un autista, del tema médico, pues porque tenga que conectarse a una diálisis. Y luego, adicionalmente, creemos otra cosa que se tiene que mejorar es facilitar la vida a los padres de los pacientes, como por ejemplo creando unidades dentro de los hospitales de gestor de pacientes. No tiene sentido que un padre tenga que venir 5 veces en un mes si se puede canalizar todo a través de un gestor de pacientes y venir solo una vez. Bueno, y otros temas, pero por no complicar más la sesión, lo dejamos aquí. Fenomenal. Bueno, nos hubiera gustado contar con Julio Zarco, pero en su ausencia comentaremos que efectivamente, ¿no? Siempre que tenemos ocasión de escucharle, él habla de la importancia de ir implementando esta figura, ¿no? que coordina, que la palabra coordinación ha salido ya aquí algunas veces, y efectivamente, bueno, si seguís o hacéis un análisis de las unidades de gestión de pacientes, realmente al final con evidencia, ¿no? Con evidencias cómo conseguiremos, entiendo, ir implantándolas y que se vayan copiando, ¿no? En otras comunidades autónomas, porque al final no pueden quedar como puras iniciativas de cada gobierno regional. No quiero dejar sin hacer la primera intervención de lo que es la innovación social para cada uno de nuestros invitados. Entonces, me parece, Teresa, la habrás tenido ocasión de presentarnos. Bueno, pues el Hospital Clínico tiene una larga andadura y mucha sensibilidad en el tema de las enfermedades poco frecuentes. Pero yo creo que realmente el principal reto del siglo XXI, tal como lo vivimos nosotros, es aumentar la participación activa de los afectados y de las asociaciones en los procesos asistenciales. Incorporemos la voz del paciente a los procesos. Sigamos con la sensibilización de los profesionales en este tipo de patologías. Aumentemos la continuidad asistencial, todo dentro de una visión integral que favorezca la continuidad de cuidados en diferentes ámbitos, no solo los ámbitos sanitarios, sino también los ámbitos educativos, dado que parece que hay una pequeña fragmentación entre las instituciones. Entonces, el verdadero reto está en coordinar las instituciones, los ámbitos y los profesionales. Y en relación a lo que decía Álvaro del gestor de casos, nosotros aquí somos pioneros, tenemos una gestora de casos en distonías. Tuve la oportunidad de estar presente en la reunión que tuvimos con las asociaciones médicos de atención primaria, profesionales de los dos ámbitos, que resultó muy enriquecedora. Y eso lleva a una medicina y atención de cuidados personalizada. El hecho de que un paciente pueda tener tu móvil o pueda tener tu número de mail, creo que es una esperanza y un aumento hacia la calidad. Teresa, nos has planteado aquí una serie de temas muy atractivos, porque oír hablar de calidad es un gustazo, ¿no? Viniendo de un profesional, me refiero a hablar de cuidados personalizados. Yo creo que es música que suena bien, ¿no? Yo creo que sí, es algo que venían siendo demandas ya de muchos años y realmente ya han calado y ya hay evidencias de que ese es el camino. O sea que va bien, el desayuno va bien. Bueno, no quiero dejar sin la voz, escuchemos a los representantes de las asociaciones de pacientes, así que quien quiera, Carmen, tú misma si quieres ser. Pues desde ELA España, la Asociación de Leucodistrofia, creemos que la innovación social pasa por hacer las cosas de diferente manera o hacer nuevas cosas, tanto a nivel social como a nivel de investigación,
que no se habían hecho hasta ahora, ¿no? Como se ha dicho aquí en varias ocasiones, una de las problemáticas que tienen las enfermedades poco frecuentes es la dispersión, ¿no?, geográfica. Entonces teníamos muy claro desde el principio que la unión hace la fuerza. Esto nos lo hemos descubierto nosotros y creo que somos innovadores, o intentamos serlo, en ese sentido. Teníamos muy claro que ya que somos pocos, estemos juntos. Y entonces somos una asociación europea en la que estamos 7 países, Francia, España, Bélgica, Alemania, Suiza, Luxemburgo, Italia. Y gracias a esta unión pues se han conseguido muchas cosas a nivel de investigación, por no extenderme ahora en la presentación, si queréis os comento luego, porque creo que es muy interesante. Y a nivel social, hablando un poquito más aquí en España, por ejemplo, nosotros pues hemos querido ir un poco más allá de lo que se hacía hasta ahora o del concepto que se tenía de asociación, ¿no? Una asociación de pacientes de enfermedades poco frecuentes, pues no sé, muchas veces hablando así, como estamos desayunando, estamos en familia, hablando, yo lo veía como pues un café de amigos, ¿no? No sabían muy bien, era como una reunión de padres en las que cada uno contaba sus penas, se desahogaba de la manera que podía. Y en España, en leucodistrofia, pensamos que había que ir un paso más allá y apostar en la investigación y apostar sobre todo en mejorar el día a día, que hemos dicho antes, de los afectados por leucodistrofia hasta que encontremos ese tratamiento, que lo encontraremos. En muchas ya hemos hecho, bueno, en muchas desgraciadamente no, pero en algunas ya hemos encontrado. ¿Y qué hacemos para ello? Pues hacemos ayudas directas e individualizadas a las familias, tanto para tratamiento como para adaptaciones de vivienda, como compra de material ortoprotésico, etc. Y porque, bueno, estas enfermedades tienen una alta morbilidad y son personas 100% dependientes y necesitan de muchísimas ayudas técnicas para su vida diaria. Entonces, pues procuramos aliviar un poquito esa carga económica y esa carga psicológica y esa ayuda a los padres que comentabas antes. Todo eso intentamos hacer desde la asociación. También nos has contado lo bonito, los resultados, ¿no? Que es lo que al final luce, pero todo el trabajo que hay detrás y la frustración cuando las cosas no salen y las dificultades cuando no te reciben. O sea, que si quieres también podemos luego contar lo feo, ¿no? Y lo difícil, porque al final la ayuda es no solo entre las asociaciones, sino que otros agentes de salud os ayudemos, ¿no? En ese proceso de empoderamiento y de acción. Pues es que si me permites decirlo, efectivamente creo que la innovación pasa porque caminemos todas estas instituciones juntos, de la mano, o sea, ni siquiera en paralelo, juntos. Muy bien, pues esa frase la anoto aquí. Y no te preocupes que luego te daré la palabra de nuevo para que nos cuentes ya ejemplos de resultados, ¿no? Que es lo que queremos, porque la innovación al final, ensayo, prueba, error, pero todos queremos llegar a soluciones que cambien, ¿no? Y que mejoren esa sanidad. Mónica, creo, bueno, Pilar será la última, tú te la que Mónica Suárez. No, bueno, yo habéis dicho ya, tenía aquí anotadas unas cuantas cosas, ya han sido prácticamente todas enumeradas, pero continuando con la línea que decía mi compañera, es decir, nosotros como pacientes, como organizaciones de pacientes, no queremos que todo el tema de innovación sea para el paciente, ¿no? O sea, nosotros queremos, no queremos que trabajen para el paciente, queremos que trabajen con el paciente, o sea, queremos que trabajar todos juntos, o sea, no que nos tengáis como una parte, bueno, enfrentada, sé que nadie de aquí, me imagino que no estoy enfrentado, sino como que nos veáis lejanos, ¿no? Yo siempre digo, oye, nosotros encima ya, cuando somos organizaciones que llevamos muchos años trabajando y estando juntos, digo, llamarnos, contar con nuestra colaboración, nosotros tenemos mucho que aportar, ¿no? Desde, ahora está muy de moda la figura del paciente experto, entonces, hay muchas veces incluso, aunque nuestras patologías realmente luego son patologías crónicas, es decir, los que estamos afectados moriremos con ello, ¿no? Digo, moriremos, yo no soy afectada, pero bueno. Pero hay veces que nuestras consultas, pues sí, es una vez cada 6 meses o una vez cada tal. Los padres tenemos muchísima información que aportar, es decir, tenemos muchísimas cosas que decir. Porque vosotros sois especialistas y estamos, bueno, el equipo
equipo médico en general, yo creo que nadie está disgustado, estamos todos muy contentos, pero sí que el día a día, ¿no? Eso, los únicos que podemos darlo somos los familiares, ¿no? Entonces, cuando hablamos de innovación, claro, yo incluso busqué un poco por internet tema innovación social, que ya lleva más de 30 años hablándose de innovación social, y dices, pues en verdad son todas aquellas prácticas, ¿no? que tienden a cubrir necesidades no satisfechas, ¿no? Entonces, nosotros sabemos cuáles son nuestras necesidades, queremos trasladarlas, queremos que nos escuchéis y queremos colaborar con todo el mundo, desde el mundo sanitario, mundo social, claro, ahora el sociosanitario, que también está muy de moda, que es muy importante. Entonces, bueno, queremos sobre todo decir, oye, contad con nosotros que tenemos muchísimas cosas que aportaros, independientemente que luego ya iremos detallando todo lo que hemos hablado de multidisciplinar, de un gestor de casos, de velocidad en el diagnóstico, es decir, el tiempo es oro en estas enfermedades, ¿no? Entonces, todo lo que sirva a optimizar el tiempo de las familias, y las familias podamos ayudar a optimizar el tiempo de los sanitarios, eso me parece... Cuando dices lo del tiempo es oro, que estoy tomando nota, recordaba, no recuerdo quién, pero sí haber escuchado, ¿no?, de algunos otros representantes dirigirse a los profesionales como diciendo vuestro tiempo corre a otra velocidad que a la nuestra, Sí. ¿no? Es oro y luego además eso, a veces, ¿no?, la percepción, eso es relativo. Pues Pilar, si quieres añadir algo más en esta ronda que hemos dedicado de media hora. Dos cositas puntuales. Yo creo que es importante, aparte de la comunicación y la coordinación, de lo que hemos hablado anteriormente, creo que es importante, yo añadiría el aprendizaje por parte del paciente y de la familia. Para mí, innovación social también pasa por formar al paciente y a su familia en escuelas de salud, no tanto a lo mejor en la enfermedad, sino en qué puede el paciente hacer por él mismo, tanto a nivel sanitario como social, incluso psicológico, educacional, como hablábamos anteriormente. Y por otra parte, apuntar otra idea, y me uno a la opinión de Álvaro, y lanzo una pregunta, ¿no? ¿Dónde quedan esos pacientes adultos que al final pues muchos padres no pueden hacerse cargo de ellos? ¿Hay residencias realmente que aborden de una manera interdisciplinar o multidisciplinar, como decía Teresa, y cubran las necesidades básicas, bueno, y de desarrollo, ¿no?, de estos pacientes? Me parece muy importante. Porque, bueno, en la etapa infantil, ¿no?, sabemos que los padres se involucran, se implican, pero cuando este paciente pasa a ser adulto, ya no tanto en el ámbito sanitario, sino en el social, y cuando los padres realmente no pueden llevar a cabo los cuidados necesarios hacia su hijo, ¿qué pasa con este tipo de personas, ¿no? O sea, con estas personas que tienen este tipo de patología, por decirlo de alguna manera. Creo que es importante tanto el aprendizaje como el seguimiento a nivel social en la edad adulta de las personas con patologías poco frecuentes. Bueno, pues se nos han presentado bastantes retos, ¿no?, para seguir debatiendo y planteando no solo los conceptos, sino de alguna forma cada uno desde vuestra experiencia o el know-how que se denomina, pues puede aportar siempre un valor más. A mí personalmente me encanta participar de estos espacios y coloquios porque siempre te llevas algo nuevo, ¿no? Siempre lleva alguna aportación, alguna idea y bueno, vamos a tratar, nos queda una hora por delante de ver de alguna forma, para llegar luego a las conclusiones, que trataremos de resumir, ¿no?, 10 ideas básicas, pero yo os planteo ahora, porque estáis sacando, vamos a ver si nos da tiempo a cubrir todos los conceptos, pues de alguna forma que también entremos a definir y a acotar un poquillo dentro de lo que es la innovación, que no deje de ser cambio, búsqueda de nuevas propuestas, con esfuerzo entre todos, como bien apuntabais, sociosanitario, o sea, que no nos olvidemos nunca que la asistencia sanitaria, bueno, pues engloba también como gente que vive en unos entornos sociofamiliares, educativos, etcétera, y ahí qué papel juega dentro de ese proceso de aprendizaje, educación continuada, el empoderamiento, no solo del paciente activo, que mencionabais algunos, mencionaba Teresa, sino empoderamiento también para compartir con otros, que es llegar a ese punto, ¿no? Es decir, no solamente yo me convierto en una persona o en familiar experto, que así se denomina, o el paciente experto de mi patología,
sino que eso nos va a servir también para compartirlo y ponerlo en común con los asociados, que no todos los pacientes están asociados, como bien conocéis, no es obligatorio, ¿no? Hay muchísima gente que rechaza la ayuda o no ve el sentido, no le encuentra la utilidad. Entonces, por resumir, ya que, bueno, de alguna forma todos hemos, o habéis introducido el concepto de que efectivamente innovar es buscar nuevas vías de gestión y de hacer las cosas diferente, ¿cómo nos puede ayudar allí el que entre todos vayamos? ¿Hemos perdido la señal? No, es que están entrando preguntas, por si queréis que las leamos. Pues me las tendrás que leer tú, porque yo sin gafas. Bueno, si queréis os la leo yo. Sí, claro. Dice, Bueno, y lo primero, dar las gracias a quien nos está siguiendo por streaming. Sí, dice, buenos días, estoy conectada, Belén Ruano. Sí. Os veo muy bien y os digo también que todo muy bien. Bueno, esto supongo que será un saludo y agradecimiento, ¿no? Nos recibe. Representante de la Asociación de Pacientes. Sí, posteriormente apunta, me parece fenomenal la idea de gestor de pacientes, además con voluntariado de familias más veteranas. Aprovecho por este chat, ya que no estoy allí, para saludar a la gente muy conocida, a Maya y Carmen. Hola. Y por aquí preguntan, ¿cómo creéis que debería ser la comunicación del paciente, el clínico y los gestores? O sea, vías de comunicación entre gestores, clínicos y pacientes. Vale. Bueno, pues vamos anotando y cuando sea momento oportuno los introducimos. Ahora, si os parece, para no tener que repetir, volvemos un poco al tema de ese empoderamiento que nos viene bien, como apuntaba también Belén, porque al final no deja de ser, yo diría, un paso más allá del simple voluntariado, ¿no? Es decir, voluntariado es como la voluntad de querer ayudar, pero cuando ya lo has hecho, ya te has empoderado, ya tienes ese grado de conocimiento de paciente experto que denominamos, yo creo que ahí ya es donde se te ocurren soluciones operativas, prácticas, para cambiar la sanidad, para hacer lo que denominamos sanidad participativa, que realmente al final todos queremos ir avanzando en un modelo de sanidad sostenible. Entonces os pregunto y hacemos de nuevo el mismo orden, Amaya, ¿cómo de importante es para ti o desde tu punto de vista y experiencia el empoderamiento de pacientes y familiares en este cambio? En enfermedades poco frecuentes es probablemente fundamental. Por dos razones. Una, porque las enfermedades poco frecuentes son muchas. Cualquiera que sea el clínico que las trate, incluso los clínicos, digamos, expertos en estas enfermedades, bueno, incluso entre las poco frecuentes hay unas que son más frecuentes que otras. Al final, el trabajo del día a día te lleva a conocer algunas mejor que otras. Pues, por ejemplo, ella como inmunóloga seguro que de las 250 se sabe muy bien 100, pero las otras 150 pues se las sabe peor. Y a mí me pasa con las enfermedades metabólicas. Hay unas cuantas con las que trabajo muy a menudo que no me hace falta mirarme los libros, pero con otras que ya no los libros, internet, porque de los libros no viene nada. Las aplicaciones que te he oído antes. Por ejemplo, las aplicaciones. Sobre todo en el momento de hacer el diagnóstico diferencial, cuando todavía no tienes claro lo que tiene el paciente, ahí tienes que trabajar mucho con el paciente y la familia. Pero una vez que se sabe el diagnóstico, claro, el paciente solo se estudia una, es su familia. Entonces, ellos son los realmente expertos en esta enfermedad, porque además es el día a día, todos los días. Yo en la consulta, como digo, les veo cada 6 meses, muchas veces, a veces más a menudo, pero vamos, habitualmente cada 6 meses, y cuando tengo suerte, y es una enfermedad que me lo permite, 1 o 2 horas, a veces ni siquiera eso. Con lo cual, realmente los que saben de verdad de esa enfermedad es el médico y la familia. Pero, y aquí es donde tengo que poner el pero, cuando el paciente va a urgencias, probablemente el médico que le atiende no haya visto nunca esta enfermedad, o sea la primera vez que se le presenta, y dependa mucho de la familia para tomar las decisiones. Lo que es cierto es que el último responsable en ese momento de urgencia terrible es ese médico. Y a mí me pasa muchas veces, pacientes míos o me lo cuentan, que van a una urgencia y tienen hasta una pelea con el servicio de urgencias del sitio. Ellos tienen que entender que
que ellos no son los que toman la decisión en ese momento. O sea, si algo pasa, malo pasa, al final el responsable, incluso ante la ley, es ese médico que le está atendiendo. Con lo cual, la familia tiene que dar toda la información que el médico, en el poco tiempo que tenga, o más o menos tiempo, pueda acceder a esa información, pero que tampoco se le exija más de lo que realmente puede dar. O sea, las urgencias en un hospital pequeñito local no van a tener ni siquiera los medios que a lo mejor tengo yo, de laboratorio, de fármacos, etcétera, etcétera. Entonces, las familias también tienen que entender que el médico que les está tratando, a ver, nadie está tratando al paciente con ganas de no hacer las cosas bien. Yo creo que todos, y más en este tipo de enfermedades, lo que tienen es ganas de ayudar. Pero los medios que tienen, incluso la formación que tienen, a lo mejor no es la que el paciente espera, que evidentemente el paciente lo que tiene que hacer es poder ofrecérselo a ese clínico para que todos lleguemos a un entendimiento para ayudar lo mejor posible a ese paciente. Escuchándote, me vienen a la memoria casos que me han referido infinidad de pacientes, de anécdotas de urgencias graves, algunas, porque en ese déjeme usted no hable, no cuente, no tal, que yo soy el médico, pues ya no digo diagnósticos erróneos, pero pruebas repetidas inútiles, medicación, claro. Entonces, precisamente volviendo a la pregunta del paciente empoderado, ¿no piensas que muchas veces las asociaciones han dado con la clave de decir, mira, un diario de paciente o un carnet donde dice ya lo que tengo, y me han pasado médicos que dicen en urgencias de meterse a ver qué es esta enfermedad, porque uno dice, es que soy paciente angioedema, imagínate, no me vale un urbason, no me vale un antihistamínico, o sea, me vale el dicativano, me vale la molécula que hace. Por eso es fundamental que los pacientes que tienen, bueno, pues que se les ha diagnosticado una enfermedad poco frecuente, que, por ejemplo, o sea, siempre se les da en caso de urgencia qué es lo que hay que hacer, porque generalmente se sale de todos los protocolos y se sale del hacer habitual. Entonces, si tú llegas a una urgencia y no dices nada o no lo dices a tiempo, entras en protocolo, y el protocolo probablemente a estos pacientes no les vale para nada, incluso sea contraproducente. Es que tendríamos que ir cambiando el chip, por eso es muy importante que todos estos pacientes, una vez estén diagnosticados, bueno, pues tengan no solo el informe del qué hacer el día a día, sino qué hacer también en un momento de urgencia, para que cuando vengan a urgencias, ese médico que le recibe, no ya sea, es que este padre me está diciendo que le tengo que poner no sé qué, sino que incluso tenga, digamos, el apoyo de un médico experto, o lo que comentabas antes, que haya un centro donde se pueda llamar al centro experto, o por email, claro, 24 horas al día, eso requiere una coordinación importante que a día de hoy no existe, yo creo que en casi ningún sitio en España, pero por lo menos que tengan un informe de qué hacer en una situación especial para que con eso vayan al sitio y les puedan atender. O, por ejemplo, mis pacientes llevan todas medicaciones muy raras. Y yo les digo, cuando vayas a urgencias, llevarlas todas, porque es que no las van a tener ahí. No esperes que en el hospital de Ciudad Real tengan esta de fármaco que a mí me ha costado 6 meses de papeleos conseguir. No lo van a conseguir y no es una situación de urgencia. O te lo llevas tú o no lo van a tener. Y no te enfades si llegas allí y no lo tienen. Porque es que eso, o sea, yo creo que a veces el equilibrio entre el paciente empoderado y el médico que está allí, que tiene que tomar una responsabilidad, o sea, que tiene que asumir una responsabilidad de un paciente que encima conoce poco, es a veces difícil. Pero yo creo que hay y debería haber buena voluntad por las dos partes. Y tolerancia, por lo que te estoy oyendo, no necesitarte también. Pero por las dos partes. Sí, por las dos partes. Somos humanos todos, los médicos y los pacientes. Y en una situación de urgencias, por ejemplo, está todo el mundo muy nervioso, ¿no? Porque para eso estás en urgencias. Entonces, yo creo que el tener un buen informe o un buen sistema de comunicación con el centro experto allana muchísimo el camino para todos. El buen informe, luego, si quieres, Teresa, te paso ya para que nos comentes, porque supongo que eso está muy relacionado con la historia clínica. Y con sí, quería añadir que el desarrollo de todo lo que estás diciendo va paralelo al desarrollo de la tecnología y los sistemas de información. Hay un desarrollo increíble en estos momentos, además en la Comunidad de Madrid, por el cual dentro de muy poquito tiempo no va a hacer falta que el paciente lleve el informe. De hecho, a través de visores pues, se aumenta la comunicación
y no va a ser necesario. En un futuro, en el siglo que viene, probablemente lleguemos todos los que estemos chip, que haremos chip y ya está. Yo creo que antes, bueno. Yo creo que antes. Ah, no, pero yo quiero, o sea, sí, esos sistemas están bien, pero yo mi informe de la consulta habitual no incluye el que hacer en urgencias. O sea, que decir, pues sube esta medicación, o baja esta otra, o cambia la alimentación, o no sé qué. Eso para el médico de urgencias es absolutamente inútil, porque eso es el manejo del día a día. El informe de urgencias, que probablemente no está colgado en ningún sitio, porque es un papel que tienes aparte, ese es el que en la urgencia, y luego eso funciona en la Comunidad de Madrid. Por desgracia, como estamos con la sanidad repartida, un informe mío en Ciudad Real no lo van a poder leer y el paciente es de Ciudad Real. Entonces, yo creo que es importante. A día de hoy, luego no digo que no, o sea, la informática es el futuro, claramente, pero a día de hoy un papel posiblemente sea mucho más útil. Yo, aparte de todo lo que estáis diciendo, que por supuesto sería la clave, ¿no? Yo creo que es mucho más sencillo que todo eso. Estoy de acuerdo en que tiene que haber, y que la hay en muchos casos, predisposición y querer colaborar y trabajar juntos, el paciente y el médico. Pero hablando de los casos de urgencia, yo creo que es mucho más sencillo. Simplemente cuando llega un paciente, yo hablo de pediátricos, después adultos, otra cosa, pero un paciente pediátrico de estas características, yo creo que el médico lo tiene muy sencillo y es escucha al padre o a la madre. Somos el paradigma del paciente crónico y conocemos nuestra patología a la perfección. No a nivel bioquímico, quizá, no a nivel, pero conocemos la historia natural de nuestra patología, no la conoce nadie mejor que nosotros. Y no conoce nadie mejor que nosotros a ese paciente, porque como yo les decía muchas veces, cuando mi hija ingresaba en la UCI, por ejemplo, me decían, es que es increíble cómo la aspiras, las secreciones, porque es que no conseguimos que sature, entras tú, la aspiras y satura el 94. Y yo decía, claro, si solamente tengo un paciente 365 días al año durante 12 años, pues hombre, si no me conozco la vía aérea de entrada de mi hija, es que soy muy torpe. Entonces, que nos tienen ahí, que nos utilicen. Quizá pues las leucodistrofias no es el tema de medicación, pero sí el tema de actuación. Sé de casos, y lo he vivido incluso en primera persona también, pues eso, de entrar con una crisis epiléptica, ponerle su Valium correspondiente, y a los 5 minutos, si no estabas ahí, le habían puesto otro Valium, y no le hacían ninguna falta porque no estaba haciendo una crisis, estaba haciendo una distonía que hacía habitualmente. Entonces, yo siempre digo, somos poco frecuentes, somos no habituales, pues que nos traten con otros hábitos. Normalmente el papá del niño no pasa al box de urgencias mientras le están haciendo, normalmente. Pero como somos anormales en este sentido, anormales en este sentido, infrecuentes, medidas infrecuentes, poco habituales, pues que nos pongan medidas. Me consta que esa es la voluntad, y además efectivamente tú lo has dicho, utilizarlos. Eso ha quedado bien. Es que esto que estáis diciendo en este hospital, tienes por hacer campaña del clínico, permitimos el paso dentro de la humanización de pacientes a todos los pacientes que así lo desean el servicio de urgencias. Esto en algunos otros países hace muchos años que lo hace. En el Children de Boston no solo hace años que permitían, sino que obligaban, porque entendían que las personas, los niños, con las personas que más tranquilos estaban a la hora de hacer procedimientos o diagnósticos eran con sus padres. Entonces, afortunadamente, es una tendencia que ya está calando. Es el concepto no de paciente, sino de persona, humanización de la asistencia. Entonces, espero que esto que estoy diciendo sea una realidad en todo el territorio nacional y en muy poco tiempo. De hecho, ya lo está haciendo. Claro, y que se amplíe el concepto de humanización, que habría que echar un vistazo a todas las UBIs pediátricas, ¿no? Porque no podemos estar todo el tiempo que quisiéramos acompañando. Pues por eso tenéis que estar a nuestro lado, los paliativos pediátricos, de los clínicos, de los que son del mundo.
De hecho, no existen, vamos a decirlo. Aunque haya un caso de un hospital, de una unidad, no se puede... Que haya una unidad para toda la comunidad. Sí, Pues esos servicios que son ejemplares es los que tenemos que poner sobre la mesa para que sean. Pues esas frases son titulares, realmente que nos utilicen a los padres, que somos los expertos, que podemos ayudar y que las enfermedades poco frecuentes se salen de absolutamente los protocolos y que al final se construye, porque estaréis de acuerdo los clínicos en que al final cada paciente es diferente, ¿no? Con su sintomatología, con su evolución, cómo responde a los tratamientos. Por lo tanto, es un aprendizaje continuado. Yo creo que siempre en estos pacientes realmente la consulta es una consulta realmente de dar y recibir. Y si uno lo entiende así, en la consulta, en la urgencia, por ejemplo, los pacientes niños que dejan de serlo y que van al hospital, ahora cada vez nos están subiendo el nivel de la edad, pero muchas veces, pues, mira, es que tenemos un niño de, no sé, 20 años que tiene una patología crónica, que no sé muy bien por dónde entrar, y entonces ahí, bueno, es verdad que depende de tu voluntad de decir sí o decir no, pero en general ahí el ambiente de la pediatría, por ese concepto que os decía antes, yo creo que somos bastante paternalistas y casi siempre se suele decir sí. Y realmente es que el manejo es tan distinto en el mundo del adulto y en el mundo del niño que yo creo que yo, quien me conocéis, sabéis que llevo varios años en este tarea un poco de la transición, de cómo poder transitar a los niños al mundo del adulto para que haya una formación entre el médico que conoce al paciente durante tantos años, que ha gestado esa relación, que ha hecho de gestor de paciente sin serlo, pues para que haya un poco ese trámite, no sea un trámite, sea una transición en dos personas, ¿no? Con el paciente en medio. Y yo creo que eso, a mí me parece que eso es una excelencia sanitaria. Pero tiene que ser ese otro profesional, claro, porque a mí me contaba un neumólogo pediátrico que atiende fibrosis quística que tiene pacientes de 40 años y es pediátrico. Entonces, pero ahí no yo creo que existía hay que sensibilizar también un poco a la medicina del adulto, sobre todo en el abordaje multidisciplinar, ¿no? Porque tienes patologías que tú ves como, ¿no?, en el aspecto neurológico, pero el aspecto digestivo se pierde cuando se hace mayor, el aspecto neurológico, o sea, un poco como que el abordaje que cada uno ha dado, pues luego eso se disipa mucho, ¿no? Porque nadie te va a regañar por no haber venido a la consulta, o puedes, pues no sé, o pasas a estar, como decíamos, en una institución, o sea, que realmente hay un poco por eso, volviendo otra vez la importancia también de esa formación. Y yo creo que ahí hay que tener la humildad de saber que es un hecho que no sabemos todo y que ojalá muchos padres nos enseñaran todos los días el up-to-date de todas estas enfermedades que no pueden estar actualizadas. Luego, ahí hay una cosa muy importante que nos ha mencionado, que son los registros de pacientes. Yo creo que como son enfermedades infrecuentes, son importantísimas para conocer cada día más, porque como decía Maya, 230 enfermedades, conozco las más frecuentes al dedillo porque los veo todos los días, pero te llega una que hay 5 casos en el mundo y te llega a ti el paciente. Y ahí los registros de pacientes, que tenemos registros nacionales, registros europeos, en los que participamos activamente, son fundamentales para tener pues todo el conocimiento de qué es esa enfermedad concreta ya en un grupo de pacientes, no en una familia únicamente. Entonces eso es fundamental. Y la educación que comentaba Pilar, a mí me parece fundamental. Por ejemplo, en inmunodeficiencias primarias hay una fundación que es la Jeffrey Model Foundation. Fue de un niño que falleció porque le diagnosticaron tarde, tenía un síndrome de IgM, y los padres crearon una fundación que está implantada en todo el mundo y también en España, hay varios centros, que se dedican a formar de un lado a los pacientes, que ayudan muchísimo con las asociaciones, y de otro lado a toda la red sanitaria, en el conocimiento. O sea, el conocimiento de esas enfermedades es necesario para derivarlo lo antes posible. Diagnóstico precoz igual a tratamiento precoz y salva vidas. Pero eso es fundamental. El tratamiento precoz cuando tienes acceso a ese, que es eso, la accesibilidad al tratamiento. Porque a veces está ahí, pero lo que dices tú, hay que escalar montañas 6 meses o un año, estamos pidiendo. Además, ese conocimiento yo creo que también ayuda al paciente a aceptar su situación, tanto limitaciones como potencialidades, y bueno, pues también promover ese empoderamiento, ¿no? A sentirse menos infrecuente, ¿no? Porque también pues hay otros casos y también es un soporte emocional totalmente. Yo estoy de acuerdo con todos, con lo que comentáis del médico, de la experiencia de los padres,
Pero realmente creo que habría que buscar un equilibrio, ¿no? Y el principal problema que tenemos en España es que la sanidad está repartida, ¿no? Porque, por ejemplo, en la enfermedad de mi hijo, pues las enfermedades de mi hijo que sé mucho, tú te vas a otros países, como puedes ir a Francia, o te puedes ir a Estados Unidos o a Alemania, y ves que, por ejemplo, en Estados Unidos, la enfermedad de mi hijo, el día a día te lo tratan en todos los hospitales, pero realmente la enfermedad solo te lo tratan en 2 sitios, o en Nueva York o en Cincinnati, y es Estados Unidos. Y aquí en España te vas y te lo tratan en todos los hospitales. Entonces, claro, ya, y siendo muchísimos menos, ya te llama un poco poderosamente la atención. Ahí, cuando tú tienes una urgencia, tú vas al hospital y entonces puedes llamar a estos 2 centros de referencia a las 24 horas. Entonces, tú les das tu experiencia personal, pero luego hablan con alguien de la urgencia de Cincinnati o Nueva York y les guían. ¿Por qué? Porque al final los pacientes, pues sabemos hasta lo que sabemos. Yo el otro día, aquí lo saben muy bien algunos, fuimos a una urgencia porque a mi hijo se le había hinchado la cabeza y entonces creíamos que era su enfermedad, explicamos todo, no sé qué, tal y igual, y luego resulta que era otra cosa y nos lo ingresaron 48 horas, le hicieron todo tipo de pruebas, le estaban llamando al neurocirujano, estaban organizando un follón que a mi mujer por poco un infarto, y luego al final era un tema muscular que no tenía nada que ver. Pero claro, como nosotros le contamos la historia al médico, el médico nos llamó, pues, se armó ahí un follón espectacular y al final dice, claro, si pudieran llamar a la unidad de referencia, al médico de referencia, hablar con él, explicar y tal, metería cordura en ciertos temas. Y esto, desgraciadamente, pues hay enfermedades que pueden ser mejores o peores, pero que está muy claro el tratamiento dentro de un poco frecuente, y luego hay otras enfermedades, por lo menos yo lo que vivo con mi hijo, que no sabes cuando vas a urgencias qué es lo que le está atacando su enfermedad. Entonces, claro, yo, por mucho que haya estudiado la enfermedad de mi hijo, a nivel médico, claro, no tienes ni idea. Y ahí necesitas el apoyo, pues, de una unidad de referencia, que nosotros aquí en el clínico la verdad es que se está consiguiendo, pero que haría falta a nivel nacional. No tiene sentido que en Alemania o en Francia le traten a mi hijo en un solo sitio, en un pueblecito que se llama Grenoble, para toda Francia, y en España resulta que es que nos lo han querido tratar todo el mundo. Y hasta que hemos llegado al clínico y nos han orientado hacia el pueblecito este, pues claro, mi hijo ha estado 8 años en una situación lamentable. O sea, que qué paradoja, ¿no? Por una parte, el querer ayudar y querer tratar ha impedido que pudierais tener acceso al centro experto, digamos, que aglutinaba todo el conocimiento, o el óptimo, ¿no? Para aglutinar ese conocimiento y hacer un centro experto, está claro que es que tienen que acudir allí todos los pacientes. A mí esto me parece fundamental. Si hay, no sé cuál es la enfermedad de tu hijo, pero... Bueno, una esclerosis tuberosa. Pues si hay una esclerosis tuberosa por cada no sé cuántos mil y lo tratan en toda España, pues hombre, es que nunca, porque a lo mejor en el neuropediatra y el dermatólogo que lo trate, pues va a haber, y estamos hablando de esclerosis tuberosa, que la prevalencia todavía es bastante alta comparada con otras, ¿no? Lo que pasa es que el problema es que de un paciente a otro no tiene nada que ver. Y en España, por ejemplo, hay 200 casos conocidos, pero en Estados Unidos tienen un centro con 800 y otro centro con 600. Entonces, hasta que llegamos al clínico, que pues tenía un conocimiento muy bueno, pues claro, mi hijo durante 7 años le decían que no había solución a su epilepsia. Y llegamos aquí y nos dijeron, oye, espérate, aquí a lo mejor no hay los métodos, pero en tal sitio en Francia, sí, y nos vamos a ocupar de que te reciban. Entonces, cuando vas así, de repente, en 1 año y pico, lo operaron y le ha desaparecido la epilepsia. Y dices, joder, si me lo llegan a decir... Que lo sepas que en la Asociación Española de Esclerosis Tuberosa te habrían dicho lo mismo, ¿no? No, fui, pero lo que pasa es que nos dijeron en Barcelona, en un sitio claro, que no es lo mismo, porque no hacen una prueba que necesitaban. Hombre, yo aquí hay que encontrar un equilibrio entre cómo colaborar con los hospitales no expertos, digamos, pero que están más cerca del paciente, por la razón que sea, y el centro experto. O sea, a mí me ha pasado de llamarme por ahí y decirme, ¿cómo tratas esto? Digo, mira, perdona,
por mucho que esté hablando por teléfono contigo 3 horas, no te puedo explicar cómo tratar esta enfermedad que yo llevo 10 años aprendiendo y todavía no lo sé todo, ¿no? O sea, hay que decir que si quieres, me remites al paciente y yo colaboro contigo en lo que haga falta, pero no esperes que te lo cuente por teléfono porque no puedo, ¿no? Entonces, no, pero ¿cómo te lo voy a mandar? Es que yo quiero aprender de esto. Y digo, mira, pues o sea, me parece muy bonito, porque claro, también este tipo de enfermedades para los médicos son un reto que gusta. O sea, vamos a ser... decir que estamos diciendo, es un reto. Múltiples centros y pero, claro, pero a la vez, pues, qué pena no poder llevar a este paciente. Bien, pero si fuera un familiar tuyo, ¿dónde lo llevarías, no? O sea, ¿se ha visto 20 casos o hay que ha visto claro, pero también es cierto que tal como está organizado el sistema sanitario no ayuda. Claro, no puedes decir que pásamelo, no es tan fácil. No es tan fácil. Vamos a ver, nosotros en el Ramón y Cajal somos un centro de referencia nacional, hay unos papeles específicos para que nos puedan derivar los pacientes sin ningún problema. Y yo ya cuando me llaman alguno le digo, bueno, prepárate para tener que hacer los papeles 3 veces, porque la primera no lo vas a conseguir, ¿no? Pues porque como es poco habitual, todo es poco habitual en las enfermedades infrecuentes, el papeleo, las medicaciones, entonces todo lleva un trabajo burocrático extra que os come a vosotros y nos come a nosotros, o sea, entonces yo creo que el facilitar ese tipo de temas y sobre todo yo colaboro con otros centros, o sea, yo no me quedo con el paciente para siempre jamás, que es la sensación que yo creo que a veces tienen en estos centros, que lo voy a ver y ya no lo van a volver a oler. ¿La administración apoya este papeleo de alguna forma? ¿Lo refuerza con personal, con la administración o con alguien para no quitar tiempo de los médicos en cuanto a formación y asistencia? Habitualmente los servicios de admisión de pacientes tienen como todo muy protocolizado esos trámites que estás comentando, aunque no exento, como son acuerdos entre las comunidades, pues siempre hay unos trámites adicionales extras. Pero sí está contemplado. Yo, oyéndolos hablar a todos, y a Álvaro estaba pensando lo que has dicho en Estados Unidos y demás, lo que pasa es que cómo hacer unidades de referencia para 8.000 enfermedades, para 3 millones de afectados en España, para conseguir expertos y además teniendo que integrar la accesibilidad de los pacientes. Bueno, pues igual que lo tienen en Estados Unidos, en Francia, bueno, porque esas 8.000 se están agrupando en 20 áreas, ¿no? Parece muy interesante el saber el recurso. en Alemania y en Italia. ¿Qué es lo que decís vosotras? Saber el recurso. Me pasa esto. Cartera de Servicios Nacional. ¿Dónde pueden atender? O sea, porque a veces yo creo que la angustia viene del desconocimiento, de dar tumbos, de decir cada vez que voy a urgencias lo mismo, pero si te llevan en el camino... Indudablemente se ha hecho una gran labor con el mapa, ¿no?, de centros. Pero es que creo que eso realmente tú luego te metes a pedir el traslado y yo que he estado tratando a mi hijo en Barcelona, lo han tratado en Pamplona, lo han tratado en Madrid y ahora estamos en Francia. Te puedo decir que eso a mí me recuerda a las 12 pruebas de Asterix. No sé si te acuerdas cuando ibas con un papelito, ibas ahí, luego ahí no sé qué. A mí, para ir a Francia, cada 3 meses me obligan a renovar los papeles y me obligan a ir a 4 sitios diferentes. A 4 sitios. Y entre ellos tengo que pasar primero por el clínico a pedir otro informe más a la doctora y luego ir a la gestión de pacientes. Luego, gestión de pacientes, me obligan a ir a los 3 días a que me den el papel. De ahí tengo que ir a otros sitios. De ahí, otros 3 días me dan el papel. Luego de ahí al Instituto Nacional de la Seguridad Social. Y esto constantemente cada 3 meses. Dices tú, me pierdo en una semana. Si tú lo comentas, claro, desde fuera se verá como que eres un privilegiado porque has podido elegir el centro para ti. Claro, o sea, que realmente yo creo que hay un problema muchas veces. Bueno, pero un privilegiado que al final fue porque... No, sí, pero porque que desde fuera... Sí, pero hay que conocer el caso, claro, o sea, cómo estaba cuando la sanidad española lo provee, lo costea, ¿no? Hay 200 y pico casos. Bueno, lo costea de aquella manera, pero que también hasta que le dieron la autorización a mi hijo, a pesar de que el doctor lo recomendaba, vamos, hubo que hacer
de todo, o sea, un informe de 100 hojas, con un abogado, con un no sé qué, porque no se le quería autorizar el ir a Francia. Pero cuando, para ir a Pamplona y para ir a Barcelona, o sea, es espectacular. Y entonces dices, sí, o sea, legalmente tienes derecho, pero conseguirlo legalmente, o sea, o tienes gente que te apoye, gente que te ayude, gente que te... El trabajo, sobre todo, que el trabajo, o sea, sean comprensivos o no sé qué, o si no son, o sea, trabas tras trabas. Cosa que no Hombre, entiendo. volviendo al tema que nos ocupa el desayuno de la innovación y efectivamente de soluciones y en el avanzar, yo entiendo y me pongo en el papel de madre que escucharía a los expertos de la pública, de la privada y de todo el mundo que me ofreciera cosas, pero ese es el riesgo también en el que muchos padres han caído de escuchar a veces a vendehumos, ¿no? O personas que te ofertan servicios de dudosa calidad, por eficiencia, o que te están tomando el pelo, o técnicas complementarias que no vienen a cuento. Yo no sé si esto también sería responsabilidad de nuestros propios gestores sanitarios, ¿no? Es decir, ojo con y marcar ciertos destinos o ciertos profesionales que lo único que están es para sacar y hacer perder el tiempo y el dinero, ¿no?, a las familias. No sé si tenéis algún caso o... Hombre, yo creo que si estás bien encauzado no tienes necesidad de buscar más. Quiero decir, sí que es verdad que en un inicio de la enfermedad o de un inicio de un posible diagnóstico, ¿no?, uno, bueno, intenta hablar con todos los médicos que conoce, a ver si esos médicos conocen a otros y esos otros a otros, pero sí. Si rápidamente a ti te encauzan bien, ¿no? Yo creo que dejas de dar bandazos, o sea, te centras en dónde estás, crees que estás bien y ya está, no buscas más. Eso es cierto, pero hay que, o sea, yo por ejemplo, o sea, lo llevo a mi caso personal, porque al final como lo hacemos todos, pero yo siempre he ido de experto en experto, o sea, no he ido a ningún de otros, pero aquí en España, o sea, decían que no había solución. Y a todos los lados. Entonces, cuando a ti te dicen que tu hijo no tiene solución y que al final tienes un reloj de arena y que está cayendo, pues entonces es muy difícil decirle al padre, oye, pues mira, estás bien encauzado, el médico este es el correcto, no hagas nada. Entonces, al final, ¿qué haces? Pues vas tirando para adelante, que ha sido mi caso. Y gracias a Dios de que hemos seguido tirando para adelante, pues dimos con el clínico, que el clínico nos encauzó a Francia. Y al final, pues oye, Álvaro, no sé la esperanza de vida que tendrá o no, que yo creo que ahora es positiva, pero la vida le cambió por no confirmarme con lo que me estaban recomendando los expertos y todos. Sí, hombre, sí, o sea, pues nos fuimos ahí... Pero un porcentaje ya de bandazos se los puede sacar. Quiere decir que hay casos y casos, no se puede siempre generalizar, ¿no? Pero de estar perdido, andar llamando a oficinas o... Claro, yo lo que decía con el tema del concepto de innovación en general, es decir, uno, salirnos del protocolo habitual, ¿no? Lo que sería maravilloso es poder establecer un protocolo para enfermedades poco frecuentes, ¿no?, que sea diferente, porque nuestras patologías no tienen nada que ver con las enfermedades comunes, a lo que es el protocolo habitual, y luego dentro de ese protocolo facilitarnos todo lo que es los laberintos burocráticos de tiempo, de uno que parece que se tiene que hacer un máster en derecho administrativo para poder entender, ¿no?, o para poder saber o incluso para poder rellenar solicitudes. Pues es que hay veces que uno dice, pero si es que yo esto no sé ni rellenarlo. O sea, yo necesito ayuda para que me ayuden a rellenar esto. Entonces, todo eso habría que simplificarlo de alguna manera, unificarlo también dentro de las poco frecuentes, aunque seamos miles de patologías poco frecuentes, pero que haya, sí, optimización de todo y sobre todo alguien, porque es lo que dices, vas a admisión de los hospitales y sintiéndolo en el alma lo que son las admisiones terribles. Ya solo para a veces pedir citaciones estás una hora en la cola para pedir una cita de una que si llevas el papel y se sale de lo que está en el ordenador, te dice, yo no le puedo citar, pero vamos a ver, si traigo el papel de neurólogo... Si desarrollas la paciencia con mayúsculas. No, entonces, Mónica, ¿tú crees que ahora esta nueva figura que ayer anunciaba el doctor Julio Zarco del Consejo Asesor, ¿no?, Ciudadanos y Pacientes en la Comunidad de Madrid, que parece que se va a implementar, que es un paso más y que podría ser a lo mejor el foro donde tuviera mejor acogida todas estas propuestas de protocolo, sensibilización, ahorro de tiempos, más, no lo sé, porque al final evidentemente las cosas se van creando y se van poniendo y se les va dando forma gracias a que
estáis detectando todas estas obstáculos, por decirlo de alguna forma, ¿no? Porque... Hombre, claro, es un gran paso, quiero decir, por lo menos la perspectiva es positiva, ¿no? Ya estamos mejor hoy que ayer. En ese sentido sí, pero queremos, todo es, como decías tú, también haces ensayo-error. Habrá que ir viendo cómo se materializa lo que es ese consejo, quiénes son las personas o entidades que van a participar, y habrá que ser, pues eso, habrá que hacer también mesas redondas, un tú a tú, decir, pues la figura del paciente por un lado, dando opciones, el médico que dé opciones, y entre todos intentar cuajar, ¿no? O hacer el puzzle para que todo vaya bien. Pues, hombre, es optimista, claro, pero habrá que ver, habrá que fallar muchas veces hasta conseguir lo correcto. Y sobre todo lo que pasa con los pioneros, ¿no? Los que son primeros, pues al final errarán o se equivocarán, pero bueno, la voluntad, y ahí está, claro, ¿no? hombre, ya que aparezca el concepto de humanización, también dice mucho eso, dice sobre humanización. Ahora que tendríamos que ir muchos a decir, a ver, humanización es muchas más cosas también, ¿eh? Humanización es no esperar hora y media para coger una cita. Humanización es que algo me facilita que me derivéis a la primera un sitio. Humanización es poder estar en la clínica pediátrica. Por eso os comentaba yo que la innovación para mí es incorporar la voz del paciente, familia y asociaciones en los procesos asistenciales. Estamos de acuerdo. Porque vosotros nos enseñáis el camino. Claro. O sea, nosotros podemos tener el conocimiento sanitario, conocimiento técnico, la investigación, pero la percepción vuestra y vuestras necesidades solo nos las enseñamos. Sí, vamos, no te cambio ni una. Y en eso, Teresa, pregunta, no sé si difícil, caliente, como se suele llamar, en revista llamamos las cuestiones. En esa participación, un paciente o representante de paciente escogido, bueno, con el proceso que se apruebe, de alguna forma, ¿cómo tendría de fácil el acceso a gerencia? ¿Sería invitado a esos comités que tenéis de dirección? Volviendo a la pregunta que llegaba antes, y si queréis leemos alguna otra que viene por streaming, ¿no? En cuanto a no sé si el formato sería mesa redonda, o sería un Delphi, o sería una entrevista, un face-to-face, pero gestores, clínicos y pacientes, ¿cómo pueden entrar? A ver, durante estos años atrás hemos tenido diferentes modalidades. En este sentido, cualquier paciente o persona que lo desee tiene acceso directo a nuestro centro. Eso pidiendo cita, de hecho, recibe a pacientes, familiares, asociaciones, para que es única y muy humano. Respecto a la parte técnica, hemos hecho diferentes experiencias. Hemos tenido un grupo de pacientes que se hizo desde el servicio de calidad, en el cual se hizo un grupo de discusión sobre pacientes, y luego además yo tuve la oportunidad de formar parte, viendo también diferentes percepciones. Y sobre todo este año, estamos muy interesados en lo que os he comentado, en incorporaros a nuestros procesos, ¿no? Para que nos deis la guía y de cuál es el camino. Se ha aprobado, por ejemplo, a mí me consta en la Princesa, no sé si en otros hospitales, la incorporación de representantes de pacientes en el CEAS, en el Comité de Ética Asistencial. ¿Sería este el órgano a lo mejor donde se podría, encajaría? Sí, no, los CEAS me consta que hay en todos los hospitales, pero me refiero a representantes de pacientes. Se está promocionando en muchas comisiones, muchos comités. De hecho, por ejemplo, en las jornadas que hacemos anuales de oncología, en todas las jornadas hay una mesa redonda donde un paciente nos cuenta su experiencia del proceso oncológico. Llevamos todos los años y, por supuesto, es de gran enriquecimiento su experiencia para todos los profesionales que asistimos ahí. Sí, pero un testimonio, estarás de acuerdo con nosotros, que no va a cambiar la gestión. Entonces, para darle esa voz, tenga voto, no sé cómo decirle, tiene que estar en una comité, con una silla, ¿no? Ya con su nombre. Hablando de la importancia de la voz y de darnos esa voz en todos los procesos, no solo asistenciales, diría yo, porque hay otros procesos, bueno, que al final van a ser asistenciales porque van a derivar en un tratamiento, ¿no? Pero, por ejemplo, en el tema de la investigación, creo que también tenemos mucho que decir. Os puedo poner ejemplos concretos. Esos resultados que comentabas antes, ¿no? Sí. Pues os puedo poner ejemplos concretos como que si se nos incorpora y se nos da voz,
pues se diseñen ensayos clínicos mucho más productivos de lo que en principio estaban diseñados, ¿no? Por ejemplo, yo sé del caso de un ensayo clínico de terapia de sustitución enzimática que con no me sale ahora Las terapias biológicas. No, lo que pedían para la inclusión, los requisitos de inclusión de pacientes, pues demostraban que tenían un conocimiento de la patología muy escaso. No iban a encontrar prácticamente pacientes en todo el mundo, ¿no? Entonces, al darnos voz a los pacientes, les hicimos entender que eso era prácticamente imposible, que no iban a encontrar pacientes con esas características. Pues hemos conseguido que quitasen el grupo placebo, que a lo mejor no es lo óptimo para hacer un ensayo clínico serio, que dicen muchos investigadores, pero estamos hablando de humanizar. Humanizar, cuando estás hablando de una enfermedad que la esperanza de vida después de un diagnóstico son a lo mejor 2 años y la calidad de vida es nefasta, pues tener un grupo placebo es muy poco humano. Y se ha conseguido que se haga, que todo el mundo tome la medicación y que habiendo hecho un estudio natural de la enfermedad previo, no se necesita un grupo placebo para comparar cómo va un grupo de pacientes y cómo va el grupo de pacientes que no recibe medicación, ¿no? Entonces creo que tenemos mucho que decir en todos los procesos, no solo en el social. A mí me parece muy importante lo que comentaba Carmen, el hecho de tener voz. A nivel psicológico yo creo que es fundamental porque les reporta a todos los pacientes el tener voz, ¿no? En todos los procesos de los que hablaba Carmen. Hay una repercusión positiva porque realmente se sienten dentro de todos los procesos y creo que es muy, muy, muy importante para toda esa aceptación de la enfermedad y evolución de la misma. Claro, como profesional de la psicología no te hemos dejado participar, pero indudablemente estoy intentando meter la cuña. Aquí ha salido de alguna forma el apoyo y el soporte emocional. Claro. Es clave, ¿no? De hecho, desde INDEF, tenemos un servicio de información y orientación de 8:30 a 3 aquí todos los días, para que todo aquel que quiera una orientación, una coordinación, ¿no? Que sepan que aquí estamos, que estamos en colaboración con clínicos de cara a que, al final, pues lo que queremos es situar al paciente toda esa repercusión de la que hablaba a nivel psicológico, que pasan por una serie de etapas, ¿no? Hasta que realmente se acepta, si se consigue aceptar esa enfermedad, ¿no? Pues creemos que es importante. Entonces, desde INDEF, al final, lo que decía Maya al principio, queremos aunar esfuerzos todos para que el paciente no se sienta solo, establecer sinergias para cubrir todas sus necesidades, primero, luego llegar a lo posible y luego, si es necesario, a lo imposible, ¿no? O sea, que creemos que esto es importante. Esa frase hay que notarla, ¿eh? Y has dicho, pero para la gente que nos está escuchando fuera, recuérdanos, Pilar, cuando dices aquí, estamos en una sala desde la entrada de la puerta A, ¿no? Correcto, del clínico, que ya sabéis que tiene una serie de letras y de puertas estratégicamente escondidas, pero la puerta es por decir la de atrás. Muy bien. Llegar a lo imposible, ¿eh? En fin, esto se está poniendo interesante. ¿Cuánto tiempo? Algo frecuente, ¿no? Claro. Me gusta mucho, me interesa cuando has apuntado antes, de parte de la humanización de referirnos a los pacientes como personas, porque al final todos somos profesionales con su experiencia, su formación y sus retos y sus ganas de aprendizaje. Y los pacientes con ganas de curarse, los que puedan, porque muchos entráis en esos procesos crónicos y muchos, desgraciadamente, en un cuenta atrás, ¿no? Pero ¿cómo podemos hacer eso? Os lanzo la pregunta. ¿Cómo? Porque hay pacientes que ya se niegan. El otro día me lo decía Nuria, concretamente una persona que es muy activa en Twitter en temas de lupus. Decía, yo siempre me presentaba en los foros, ella es una paciente activa, una persona que... Dice, y ahora ya no digo, soy paciente de lupus, dice, soy economista. Dice, porque antes de nada somos personas. Y las personas nos solemos presentar con un cargo, ¿sabes? Es decir, oye, pues tengo esta profesión, no estoy casado, tengo hijos...
Y entonces me gusta decir esto, que estoy recién casada, en fin, como siempre, somos personas normales, hago una vida y lo que pasa es que es verdad que llevo pues de mí pues esta responsabilidad de divulgar, ¿no? Y entonces lo primero, presentarnos como personas y luego además circunstancialmente soy paciente de... Entonces, bueno, esa era la anécdota de Nuria, no sé vosotros cómo habéis tenido... Fíjate el impacto emocional que tiene una enfermedad poco frecuente en la persona, que incluso llega a anularte. Llega a anularte. Mira, esto me recuerda, perdonadme ahí que meta una anécdota personal, ¿no? Yo no tengo, al menos muy conocidos, pacientes con enfermedades poco frecuentes en mi familia, pero sí recuerdo cuando mis hijos empezaron a ir al colegio, que llegábamos y ya dejabas de ser Irene, eras la mamá de, ¿no? Pues exactamente es lo mismo. Me imagino que, ¿no? Llega un momento que tu identidad desaparece y eres, ¿no? La portavoz de, o el responsable de, o hablas por voz de la familia, y al final nos olvidamos de que somos personas y nos marca y... Sí, pues lo mismo. Por eso digo que fijaros el impacto, que te diagnostiquen una enfermedad poco frecuente es un impacto brutal a muchos niveles, pero fíjate hasta a nivel personal, pues que puede llegar a anularte, ¿no? En otros ámbitos de tu vida. Pues os lanzo esa pregunta. ¿Quién quiere contarnos un poco la experiencia de pacientes que deciden dejar de ser pacientes para que primero sean personas que vienen un poco a serlo y decir, oye, primero somos de alguna forma, bueno, pues afectados, pero te vamos a ayudar, o quiero ser partner, o quiero que seamos entre los dos codecisores de los siguientes pasos, ¿no? En el tratamiento de la enfermedad que atañe al familiar correspondiente. No sé si sabéis. Supone una educación en la relación médico-paciente, porque muchas veces cuando tú ofreces eso, la sensación que recibe la otra parte es como si tú no estuvieras segura de lo que quieres ofertar. Y realmente eso, en depende de qué momentos y depende de qué familias, tú no puedes decir qué le parece, a usted qué le parece, ¿no? Porque parece que... entonces usted no sabe nada, ¿no? Claro, porque parece que la responsabilidad de la decisión es 100% tuya, para bien o para mal. Entonces yo, creo que de establecer esa relación en decisiones que se pueden compartir, yo creo que el camino de lo que estamos diciendo de la voz del paciente, incluso para la negación de tratamientos, o sea que también tenemos la otra parte, ¿no? Del paciente que decide, pues no ser tratado. Claro, esto cuando el niño es muy pequeño, pues esto depende de qué caso, puede ser una situación de conflicto. En otros casos, pues yo creo que ahí dependerá pues de que esa relación se permita el respeto a hacer o no hacer. Lo que creo es que al final, igual que yo, por ejemplo, me gusta mucho la genética, mis pacientes y el conocer las mutaciones de la enfermedad me ayuda a determinar si este tratamiento le puede ir mejor o no, y esas cosas. Y lo digo, o sea, es individualizar, intentar individualizar el tratamiento por motivos médicos, pero luego a mí los residentes también, claro, son enfermedades crónicas, conoces al paciente de mucho tiempo, conoces al paciente, llegas a conocer a la familia. Es cuando alguna vez pues viene el paciente y lo primero le pregunto, ¿cómo va tu perro? ¿Has ido a ver a tus abuelos? ¿Las gallinas siguen teniendo gallinas? Porque es lo que... Claro, los residentes me miran como diciendo, ¿las gallinas? ¿Qué tendrán que ver las gallinas? Digo, pero si es que o sea, esto es parte, o sea, es un todo, o sea, no es... El otro día con un paciente me decían, ¿este qué es? Digo, pues este es un chico que está casado, que tiene esto y que además tiene esta otra enfermedad, ¿no? Y digo, pero no fastidies. Y no es lo mismo ese paciente que va a la universidad y por lo tanto tiene unos horarios que este otro que trabaja por la noche. Entonces tendrás que adaptarlo. Pero eso requiere dos cosas. Uno, hay familias en las que no. Hay familias en las que yo digo, se hace esto a esta hora y a esta hora y a esta hora, pues si no se dispersan y se pierden. Y porque piden de mí ser... Y hay otros que llegar a ese equilibrio a veces es difícil. Y sobre todo requiere tiempo. Requiere tiempo en la consulta de un día y requiere tiempo de evolución. Entonces, yo soy una privilegiada porque me permiten ver muy poquitos pacientes al día. Pero en otras consultas y en otras situaciones a veces eso no es posible física y etéreamente. O sea, que cuando tienes que ver a 30 pacientes al día, por mucho que quisieras, por muchas ganas que quieras, y entonces ahí es donde se pierde la humanidad. Cuando no tienes tiempo y vas con prisas, la humanidad es lo último. Ya no puedes preguntar por las gallinas, ya vas a lo que vas y punto.
Si es que ahí es verdad que es el concepto de humanización, vamos a tener que hacer otro día una charla sobre la humanización en concreto, pero que tenemos 5 minutos para... El tener pocos pacientes en un día te da la cercanía y te da... Tienes sufrimiento en la consulta porque dejas de hacer cosas que es lo que deberías hacer. Claro, Y el cronómetro te marca que no te puedes permitir ese desliz. O sea, porque tienes 20 fuera esperando. Y eso en el día a día, pues claro, no puedes darle todo el tiempo que requiere cada paciente. En general, ya no te cuento pacientes especiales, ¿no? Claro. Y luego lo que comentabas también, que yo no quería dejar de mencionar dentro del concepto de innovación, todo lo que es, o sea, se está evolucionando mucho respecto a los diagnósticos, ¿no? A las pruebas diagnósticas, a cómo antes se estudiaban los genes, las mutaciones, cómo pasaban los paneles, ahora los exomas. Está muy bien toda esta evolución, pero claro, si esta evolución y estos avances no van acompañados, ¿no? de una partida económica, quiero decir, el que estemos esperando para ver si el Fiberer o alguna entidad conceda un dinero al hospital de turno para que hagan un exoma, y yo esto ya lo digo en nombre propio, ¿vale? Yo llevo esperando un exoma años, ¿no? Entonces dices, técnicamente hemos evolucionado, pero claro, no vamos acompañados. Entonces, es decir, la innovación está muy bien, pero esta innovación también hay que asumir que cuesta dinero. Entonces, este dinero tendremos que dar las partidas correspondientes o buscarlas de donde, si no las tenemos propias, de donde sean. Y no solo eso, sino que parte de los fármacos y las pruebas clínicas en estas enfermedades son más caras, pues porque son poco habituales y por lo tanto son más caras. También el problema es que muchas veces, por abaratar costes, se va a laboratorios que no tienen la fiabilidad. Entonces, a mí me pasa en ciertos hospitales que me dicen, ¿puedo pinchar al niño aquí y luego te llevo los resultados? Digo, no, porque me lo van a mandar a este laboratorio del cual no me hace un pelo. Y ahí existen laboratorios con calidad certificada, no por nuestra, sino a nivel europeo y a nivel tal, para hacer determinadas pruebas y otros que no. Y hay hospitales públicos, privados y de intermedias o de todo que, porque les sale más barato, porque tienen tal acuerdo, prefieren mandar la analítica a un laboratorio o al otro, y no, o sea, no, los resultados no son lo mismo a nivel genético, a nivel bioquímico, a nivel de todo. Y claro, lo barato sale caro, eso es un dicho de toda la vida. Eso. Era raro que no saliera el tema presupuestario en un debate de guerras, pero bueno, time is over, que dice, el tiempo se lleva al fin. Tengo a José Ignacio Meco, que es el director de INEF, y no puedo despedirme sin dar las gracias a aquellos que nos han estado siguiendo por Periscope, por streaming, y me dice que es muy importante que tenéis la grabación, va a estar disponible la grabación del desayuno con todo lo que aquí hemos puesto sobre la mesa para que tengáis ocasión de volverlo a escuchar y en un enlace, ¿no? A través del Twitter de INDEF se puede localizar y es fácil. Bueno, llegado el momento de despedirse, tenemos un minuto, me gustaría daros la voz a todos para que digáis aquello que no os he dado tiempo, o os hayáis quedado con ganas, o mandar ese mensaje final, o regalarnos un titular, como nos pedía. Empiezo por tu, Pilar, y así hacemos la ronda. Y algo que he estado pensando ahora, y no hemos hablado, creo que es importante respecto a la innovación social, el tema de cuidar al cuidador. Muchas veces se nos olvida, nos centramos en el paciente, pero qué importante es la figura de esa persona que está 100% exclusivamente vinculada y volcada con el cuidado de esa patología, ¿no? Ese familiar que está ahí, que necesita 100% no solo los cuidados, sino el cariño, el apoyo, la comprensión, etcétera, ¿no? Entonces, resaltar también la familia y bueno, el papel del cuidador principal, que muchas veces incluso dejan sus trabajos de lado, dejan su vida para focalizar la atención en el paciente, ¿no? Entonces, bueno, apuntar eso que no me había dado tiempo antes, así que bueno, por mí... Todos son miles, ¿no? Dicen que no habría dinero ni presupuesto de unidad para pagar la labor de todos ellos. Yo pues, estoy de acuerdo con todo lo que se ha hablado, básicamente, y principalmente pues, destacar la creación de unidades específicas para A mí se me está ocurriendo una frase. Sí. Caminemos juntos dentro de ese equilibrio. ¿Está bien? Muy bien.
Así es, recoge muy bien todo lo equilibrio inestable, pero equilibrio es necesario. Yo, por potenciar un poco lo que hemos estado hablando aquí, pues que haya una mejor capacidad de interacción entre los distintos ámbitos que rodean al paciente, no solo la familia y sino la educación, sino primaria. Sí, lo has resaltado mucho, la importancia de primaria especializada y luego de pediatría también. Es muy importante que el paciente en el ámbito donde se mueve haya todo lo que se puede. Es un nexo común informativo en el que trabajemos juntos, ¿no? Porque si no, es lo que ya dicen, la dispersión al final se evita. Y lo ideal es que podáis comentar esas best practices o esa forma en la que tienes, bueno, ¿no? No compartir el 100%, pero compartir, ¿no? Como las ciencias más importantes. Fantástico. Yo creo que en las enfermedades, yo creo que a todo el mundo, pero sobre todo en las enfermedades poco frecuentes, el tener la capacidad, el tiempo y las ganas de poder individualizar la atención a todos los niveles, en la escuela, en el hospital, en la admisión. A lo mejor los médicos somos muy de protocolos y todo el mundo entra por el mismo aro y justo en estos pacientes son todo lo contrario. Entonces el poder individualizar es lo que hará que estos pacientes se les pueda atender mejor en todos los ámbitos. Claro que sí. Mi mensaje es que yo creo que queda una labor muy importante en lo que es política sociosanitaria para todo lo que es el manejo, el diagnóstico y el tratamiento de estos pacientes. Yo creo que tenemos profesionales sanitarios magníficamente formados. Yo creo que, como decía Álvaro, todos cuando trabajamos en un determinado campo conocemos quién es el centro especializado a nivel mundial, porque sabemos dónde se hace la terapia génica de una determinada enfermedad y vamos a derivar al paciente fuera, como ha sido el caso de tu hijo. Pero tiene que haber unos cauces que hagan que ese paciente esté en el pueblo que esté de España, en cualquier lugar, llegue inmediatamente al centro especializado que le va a coordinar y le va a derivar. Equidad, que está todavía en el apartado de la realización de los estudios sanitarios, porque todos somos conscientes de medicina, de que es muy importante. Nos has dicho que era muy interesante, no sé si te queda alguna perlas nos has dado aquí. No sé, yo, bueno, insisto en el tema de salirnos del protocolo normal para tener un protocolo poco frecuente. Insisto en optimizar el tiempo de las familias y de los pacientes simplificando. En la unidad multidisciplinar importantísimo que haya un gestor, o sea, una persona que coordine todas las unidades y que puedan ir todas dentro y estudiadas todas, o sea, los informes de cada médico que cada estudia que no es el suyo, ¿no? Que vayan todos juntos y un poco la fase final de trabajar con nosotros y no para nosotros, ¿no? En lo de la unidad multidisciplinar yo creo que se ha avanzado mucho, ¿verdad que sí? Porque recuerdo hace años y era un peregrinaje para las afectadas por cáncer de mama y ahora ya, o sea, realmente los servicios siguen estando separados, pero se reúnen y están integrados y ya pues es oncología, con gine, con todo. Pues yo, hablando de esa asistencia mejor en todos los ámbitos y haciendo mención a una cosita que nos ha escrito Belén Ruano, me gustaría destacar, que no lo hemos comentado, pues la asistencia en los centros educativos. Creo que tiene que mejorar muchísimo porque no se están cubriendo las necesidades de estos pacientes. Son pacientes que necesitan una asistencia, bueno, estamos de acuerdo que están acudiendo a un centro educativo, pero sus características físicas y su patología hacen necesaria una asistencia médica dentro del centro educativo. Y si no les garantizas esa asistencia médica dentro del centro educativo, pues nos encontramos con que muchos pacientes olvidémonos, muchas personas, muchos niños, no están pudiendo acudir a sus centros educativos por falta de esa asistencia. Y esto me parece una cuestión bastante grave. Es un derecho, ¿no? Yo creo la figura de la enfermería en los colegios. Otra cosa es que haya realmente fondos para tal, pero... Es que voy más allá. La figura de la enfermería, la figura del médico, en muchos casos debería de ser así, porque es que son niños, son pacientes complejos crónicos, con unas características y si no cubres las necesidades médicas, no te puedes permitir el que el niño aprenda 2 y 2.
porque si le va a dar una crisis epiléptica o una crisis respiratoria y no vas a poder asistirle, ¿cómo envías? No, y luego todos hemos, bueno, por mi activismo en las APAs, están muchos años asistido a situaciones muy complejas, donde al final la palabra miedo, ¿no? O sea, el desconocimiento es, no, yo como tal, yo no le pincho, a ver, nos ha dado esto para que la madre tal, estamos aquí, pinchémosle, no, es que si en 5 minutos no hemos pinchado esto, si llamamos una ambulancia, el niño se nos ha ahogado, asfixiado, y entonces, a ver, y oías gritos en el pasillo, salías tú desde el despacho de APA y verdad que, no, y pinches tú, que tenía que estar. Ya que lo ha logrado el resaltar eso, la asistencia en los centros educativos, que es muy importante y no se está cubriendo. El trabajo está hecho, hemos sacado una serie de temas sobre la mesa, cada cual más interesante, indudablemente que le daremos formato y orden en un artículo. Muchísimas gracias a todos por vuestro tiempo. Ha sido un placer venir aquí, gracias de nuevo a INDEF por la invitación y hasta el próximo, ¿no? Yo creo que aquí han salido temas para un segundo desayuno. Sí. Pues muchas gracias a todos. Gracias.